¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de una lesión que es muy frecuente en la medida que avanzamos en edad: las fracturas de cadera. Según los expertos, es algo que puede afectar a más del 14% de las personas mayores de 85 años. ¿Por qué se producen? ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Qué consecuencias pueden llegar a tener en nuestra salud física y mental una fractura de cadera? ¿Cuándo hay que recurrir a la cirugía? La invitación entonces a que aprendamos, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades: electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Con toda su experiencia y conocimiento, damos la bienvenida al director médico de las clínicas Univida y médico jefe también del Hospital Jackson Memorial, el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Creo que antes que hablemos de las fracturas de cadera, mostremos cómo es una cadera. Claro que sí, Mario. La cadera es la articulación más grande que poseemos en nuestro cuerpo y es una articulación que está compuesta por este hueso que vemos acá, que es el hueso de nuestra pierna, es el hueso conocido como el fémur, y también por el hueso de la pelvis, que es este hueso que vemos a continuación, que tiene dos alas y se une aquí en el centro. Eso se ve muy bien porque el maniquí tiene muy buen cuerpo, doctora, además. Y muy poca grasa también. Todos esos huesos que nos permiten tantos movimientos, ¿cómo se mantienen unidos sin que se salgan, sin que se desconecten? Bueno, Mario, alrededor de esta articulación, lo que le da estabilidad a la articulación como tal es una serie de tendones, de músculos, de ligamentos, los cuales proporcionan esa estabilidad a la articulación. ¿Y cuál es la importancia que tiene la cadera en nuestro cuerpo? Extremadamente importante. No solamente nos deja a nosotros mover la cadera en tres formas, pero también le da soporte y ayuda a los choques de los movimientos, a absorber todos esos choques y que no haya mucho daño al resto de las articulaciones. ¿Es la más grande de nuestras articulaciones? ¿Eso es lo que decía usted al comienzo? Claro que sí, es la más grande de todas nuestras articulaciones. Vamos entonces a las fracturas, porque a lo que vinimos. Son realmente más comunes en las personas mayores. Yo he escuchado muchas personas mayores, incluso mi padre, que en paz descanse, su último tiempo lo pasó en cama porque ya a esa edad no se podía reparar esa cadera. Y claro que sí, las fracturas son extremadamente mucho más comunes en las personas mayores y existe una razón para eso, y la razón es que a medida que envejecemos, pues los huesos empiezan a perder mineralización, empiezan a perder calcio y al resultado de eso pues se convierten un poco más frágiles en estas enfermedades que como conocemos y hablamos muy comúnmente de ellas, como la osteopenia y la osteoporosis, y entonces el hueso, al ser más frágil, pues entonces tiende a fracturarse mucho más fácil que en una persona joven por una caída, por ejemplo. Entonces, entre paréntesis, digamos que nosotros, las personas mayores, me pongo otra vez como paciente cero, tenemos que cuidar de tomar suficiente calcio en esta etapa de la vida. Claro que sí, no solamente suficiente calcio, sino también la vitamina D, que también nos ayuda con este mineral, el calcio, la absorción del calcio y la mantención del calcio dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestros huesos. Ahora, ¿en qué parte se produce la fractura en general? Debe tener diferentes lugares, claro, pero tiene que haber un lugar que es más sensible que otro. Claro, bueno, la parte más comúnmente fracturada en una fractura de cadera es el hueso del fémur, y específicamente aquí
esta unión de lo que se conoce como la cabeza del fémur, que es esta partecita acá. Luego existe el cuello del fémur. Y luego existe estas dos protuberancias óseas que se conocen como las protuberancias intertrocantéricas, ¿verdad? Entonces, que está difícil eso. ¿Qué es lo que es intertrocantérico? Bueno, estas protuberancias es donde los tendones de los músculos que le dan la estabilidad a la articulación se insertan. Ellos se insertan aquí. El músculo, por ejemplo, del glúteo sale de aquí atrás y luego se inserta en estas tuberosidades para darle estabilidad. Entonces la fractura más común ocurre en el cuello aquí y luego la otra más común es aquí, dentro de los dos trocánteres. Nos vamos a quedar ahí mismo, ¿sí? Pero ¿cuál es la más complicada? Bueno, la más complicada, ¿verdad? Sería una fractura aquí en el cuello. ¿Por qué en el cuello es la más complicada, Mario? Porque es la fractura, es por donde corren todos los vasos sanguíneos. Entonces, si nos fracturamos el hueso del fémur, por donde corren esos vasos, entonces cortamos la sangre a la cabeza del fémur, la cual puede morir y entonces es mucho más complicado. Ahora, deben haber, doctor, fracturas imperceptibles hasta fracturas que no le permiten a la persona caminar y todo esto con mucho dolor. Y claro que sí, Mario. La realidad es que hay fracturas que inclusive son imperceptibles cuando hacemos una radiografía. En una radiografía a veces ni la vemos. ¿Por qué? Porque la fractura no solamente es pequeña, pero también no es desplazada. Está en su mismo lugar, el hueso no se ha desplazado. Entonces ese tipo de fractura es muy difícil de diagnosticar, inclusive con una radiografía, y tenemos que acudir a otras técnicas más sofisticadas como las tomografías computarizadas. Vamos a una pregunta de nuestra audiencia. ¿Cómo? Ahí está. Soy Samuel Gordillo de Chiapas, México, y mi pregunta es, por lo que sabemos, las fracturas de cadera son muy dolorosas. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, las fracturas de cadera son extremadamente dolorosas. La razón por la cual esto ocurre es porque la inervación, es decir, valga la redundancia, por los nervios, la gran cantidad de nervios que existe, porque el tejido al lado de ese hueso pues puede ser afectado también, lo que produce mucha inflamación, lo que puede producir sangramiento, y todo este proceso pues inflama la pierna, lo que produce dolor. Aunque el señor Samuel Gordillo no es gordillo, creo que el exceso de peso también debe afectar a esto de la cadera. Oh, muchísimo, Mario. El efecto de la obesidad en los pacientes pues también afecta mucho esto, claro, porque estamos poniéndole demasiado peso sobre esa articulación. ¿Y cómo sabremos? Es bastante obvio lo que voy a preguntar, pero hay que preguntarlo. ¿Cómo sabemos que tenemos una fractura en la cadena? ¿Qué sentimos? Bueno, no solamente sentimos, ¿verdad? Porque sentimos dolor, pudiésemos sentir inflamación y toda esta serie de cosas, aunque algunos pacientes, en aquellas que tienen la fractura pequeña y no desplazada, pudiesen inclusive hasta estar caminando. Pero las personas que tienen una fractura ya bien desplazada, una fractura principalmente del cuello o de la zona intertrocantérica, como estábamos hablando con anterioridad, esa persona no puede caminar, esa persona tiene una pierna que si la medimos está más corta que la otra pierna, tiene una pierna que está externamente rotada porque ya el hueso está fracturado y no mantiene el hueso en su lugar, y entonces se rota la pierna, y entonces obviamente todos los otros síntomas del dolor, la inflamación, pudiese ver un hematoma en esa parte. Usted ha hablado de sangramiento aquí en varias veces, entonces ¿qué pasa con la sangre que se acumula ahí? Pero la sangre que se acumula lo que causa es mucho dolor y toda esta serie de cosas. Si un vaso grande, que usualmente no es el caso, pero si un vaso grande estuviese afectado, entonces tendríamos que tener otro comportamiento de la parte médica, inclusive poner presión, etcétera. Pero la mayoría de los hematomas que se forman son hematomas pequeños y que no hay que hacer absolutamente nada, solamente poner un poquitito de agua fría y fomentos de agua para entonces que baje esa inflamación y darle medicamentos para el dolor y la inflamación. Bueno, esto lo he escuchado. A veces he escuchado que una persona se fracturó una cadera, pero lo que sentía era dolor en la rodilla. Después de estos mensajes, por favor. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino.
Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de la cadera. Yo hice una pregunta media rara, porque alguien que se fracturó una cadera decía que le dolía la rodilla. Claro, y parece rara, pero no es rara. Y el por qué no es rara es porque si vemos la inervación de la cadera, muchos de los nervios que salen de la cadera o de la parte lumbar que inervan esa cadera, pues también inervan la parte superior de la rodilla y también inervan la parte de la inglia. No en balde el mayor dolor que una persona siente después de una fractura de cadera es en la inglia. Una de las recomendaciones, he escuchado que luego de una fractura en la cadera es no estar mucho tiempo en la cama. ¿Qué producen los periodos largos en cama? Bueno, producen muchísimos problemas, pero uno de los problemas principales, los que nosotros tenemos mucho miedo porque el paciente pudiese perder su vida si eso ocurre, es la formación de coágulos en las extremidades inferiores, ¿verdad? Un coágulo que pueda viajar de su lugar de formación hacia el pulmón, produciendo una embolia pulmonar. Pero también ocurre pues una pérdida de masa muscular en el paciente pierde su funcionalidad, le toma mucho más tiempo poderse recuperar. Entonces, esas son cosas que nos preocupan y por eso tratamos a todo lo que da poder evitar que un paciente esté encamado, a pesar de que también pudiese desarrollar infecciones como infecciones en los pulmones, urinarias, y también pudiesen desarrollar hasta úlceras o ulceraciones en la espalda, en el sacro, en la parte de los calcáneos en los pies, ulceraciones por roce. Ahora, el estar tanto tiempo en cama, el estar tan limitado por la cadera, puede tener consecuencias para la salud mental. Y claro que sí. Imagínese, Mario, usted que sea una persona completamente funcional, que usted pues vaya a la tienda, haga sus mandados, etcétera, y que ahora usted quede encamado por una fractura, que usted no se pueda mover, que usted tenga que depender de las personas para que lo puedan bañar, para que le curen, usted en dolor, etcétera, etcétera. Y entonces muchas de las personas que tienen una fractura de cadera durante ese proceso de recuperación que puede ocurrir o puede tomar mucho tiempo, ¿verdad?, pues entra en un estado de ansiedad y de depresión. Voy con una pregunta de nuestra audiencia. Hay mucha gente que nos está mandando videos. Aprovecho de decir que sobre cualquier tema que ustedes quieran hablar, mándenos un videíto también para hacer un programa especial sobre ese tema. Hola, soy Mariluz Ortega desde Venezuela y quisiera saber cuándo un médico recomienda a una persona una cirugía por fractura de cadera. Bueno, la mayoría de los pacientes que son pacientes funcionales y que tienen una fractura de cadera, por ejemplo, a resultado o a raíz de un trauma o una caída, etcétera, pues nosotros vamos a recomendar una cirugía de cadera, especialmente si esa fractura está desplazada. Hay algún tipo de paciente, por ejemplo, pacientes que están encamados, pacientes que están en un estado vegetativo, que a veces no por trauma, sino solamente cosas tan simples como movimiento puede tener una fractura de cadera. En ese tipo de pacientes nosotros no recomendamos una cirugía porque su estado funcional está extremadamente limitado. Voy a mostrar aquí algunas imágenes porque
queremos saber qué hace el médico en una cirugía de cadera, si se reemplazan los huesos, claro, si se pone una prótesis, ¿qué se hace? Y claro que sí. Bueno, una fractura de cadera, Mario, aquí vemos nuevamente pues este hueso, la articulación de la cadera como tal. Este hueso es el hueso del fémur, ¿verdad? Este es el hueso de la pierna y este es el hueso de la pelvis. Normalmente la cabeza del fémur, que aquí no está, pero está siendo representada por esta prótesis, esa cabeza pues normalmente se inserta aquí adentro. Si ustedes ven, no solamente tenemos la cabeza, pero también tenemos esta media luna representada aquí, donde la cabeza se inserta. Esta media luna es la articulación que pertenece a la cadera como tal. Entonces, cuando reemplazamos la cadera, esto es lo que se conoce como una artroplastía de cadera, donde reemplazamos no solamente la cabeza del fémur, sino también reemplazamos la articulación de la cadera, de la pelvis como tal. ¿Y eso cuánto tiempo dura o hay que volver a sacarla y cambiarla? Bueno, Mario, eso depende del estado de la persona y cuán mala sea la fractura, cuán complicada sea la fractura, pero normalmente en un par de horas, unas 3 horas, pues esto puede reemplazarse sin ningún tipo de problema. No es tan fácil como llegar y poner una prótesis. Esto hay que hacer medidas del hueso de la pierna, hay que coger la angulación adecuada de la pierna para que la persona cuando termine el procedimiento no esté pues cojeando y no tenga más problemas. Ya, pero esto no me quedó claro, si esto dura para siempre o en algún momento hay que cambiarla. Bueno, muchísimas de estas prótesis pueden durar de 10 a 20 años y luego pues a ese tiempo existe el potencial que haya que reemplazarla nuevamente. ¿Y la nueva cadera puede permitirle a la persona recuperar el 100% de sus funciones? Bueno, no el 100% de las funciones, pero bastante cerca de una funcionalidad normal de ese paciente. Y el por qué no es porque va mezclada a una serie de componentes, la debilidad de los tendones, la debilidad muscular que se forma a raíz de todo este proceso. Y entonces los pacientes sí van a terminar quizás con un poco más de artritis que de la que tenían en un futuro, pudiesen terminar con una restricción un poquitito del movimiento, más de lo que tenían con su cadera normal. Ahora, ¿hay algún tipo de estudio científico sobre las consecuencias que puede tener una persona después de una fractura de cadera? Porque es bien limitante la fractura de cadera. Bueno, Mario, no solamente eso, existen estudios donde se habla de un alto índice de mortalidad después de una fractura de cadera, alto índice de mortalidad que algunos estudios muestran un 5%, pero hay algunos estudios que van hasta un 20% de mortalidad después de un año en estas personas que desarrollan fracturas de cadera. ¿Hay personas que están más propensas que otras a tener una fractura de cadera? Y claro que sí, a medida que va aumentando la edad, a medida que vamos envejeciendo, pues estamos más predispuestos a desarrollar fracturas de cadera, pero no solamente eso, existen también personas las cuales están tomando ciertos medicamentos, los cuales nos hacen más propensos a desarrollar debilidad en los huesos y desarrollar este tipo de fracturas en la cadera. No sé si esto está estudiado o no está estudiado, pero dicen que hay estudios que hablan de una alta incidencia de delirio. Esa es la palabra, sí. Delirio. Se lo voy a preguntar después de estos mensajes. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar.
Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Le decía, doctor, que hay una pregunta, no sé si esto está estudiado o no está estudiado, pero he escuchado yo hablar de unos estudios que hablan de una alta incidencia de una palabra que llaman delirio. No sé qué sería el delirio. Y claro que sí, no solamente está estudiado, lo vemos a diario nosotros en nuestros hospitales, cada vez que hacemos una cirugía, no solamente una cirugía de cadera. ¿Qué es el delirio? El delirio es un cambio en el estado mental de la persona se confunde, la persona habla cosas incoherentes, pero es un estado que es temporal, es un estado que es limitado. La persona le ocurre esto y en unos días eso se va a ir y la persona vuelve a entrar en un estado normal de su conciencia. ¿Por qué ocurre esto? No solamente ocurre por los medicamentos que estamos usando durante la cirugía, sino también por una serie de cambios hemodinámicos que existen en nuestro cuerpo a raíz de esta intervención quirúrgica. ¿Y cuáles son los síntomas del delirio? El delirio, Mario, es una persona que está confundida. La persona empieza a hablar con usted incoherentemente, la persona no sabe dónde está, la persona no sabe qué año es, la persona no sabe dónde vive, la persona se vuelve soñolienta, la persona pues empieza a llamar personas que no están dentro de su entorno, ¿verdad? Eso es un delirio. Hay cambios en la conciencia, pero es un cambio que es reversible, a diferencia de la demencia, que existen todos estos cambios, pero esos cambios son irreversibles. Ya, ¿y esto todo por la fractura de cadera, por la operación, por la anestesia, por todo eso? Por todos los medicamentos que damos, medicamentos también como los narcóticos para el dolor, medicamentos que damos también para bajar la inflamación, y todos esos medicamentos pueden tener esos trastornos. Muy importante lo que vamos a decir ahora. ¿Qué hay que hacer para mantener los huesos sanos? Para tratar de postergar, de evitar estas fracturas. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, Mario, es el ejercicio, créalo o no lo quiera, o no lo crea. ¿Por qué? Porque, número uno, le mantiene una articulación a usted fuerte, una articulación no solamente en los ligamentos, sino también en la masa muscular. También el ejercicio promueve la formación de huesos, ¿verdad? Usted tiene una mejor mineralización, una mejor calcificación de los huesos. En aquellas mujeres o aquellas personas después de la edad de los 50 años deberían de tomar, ¿verdad?, suplementos de calcio y vitamina D, porque nosotros sabemos que después de esa edad, pues esos suplementos pues van bajando, esos minerales van bajando en nuestro cuerpo, vamos perdiendo y entonces la masa ósea empieza a bajar. Pues debemos hacer eso. Deberíamos de comer mucho más saludable y como estaba diciendo, pues tratar de ejercitarnos un poco más. Si nosotros vivimos en condiciones en nuestro hogar donde existen potencialmente objetos que nos obstruyen nuestro caminar, pues tratar de sacarlo del paso. Eso, mire, es importante. Yo ya en mi casa ya sufrí un accidente, no yo, pero de rotura no de cadera, pero sí de costilla. Y es porque hay que sacar las alfombras. Claro. Hay cosas muy menores que hay que evitar. Claro, no, y especialmente las personas de la tercera edad también, por ejemplo, que sufren de la visión, ¿verdad? La visión en un momento en nuestra vida nos va a afectar, querramos nosotros o no querramos, y entonces la visión también pudiese tener un componente que precipita a las caídas o facilita las caídas, y eso pudiese conllevar a las fracturas de caderas. Y también usted recomendaba en algunos casos usar bastón, andador, cualquier cosa que le afirme a las personas si no están seguras. Claro, y para todas aquellas personas que no se sientan seguras, aquellas personas que por alguna situación médica o lo que sea necesiten, porque sientan debilidad en las piernas, pues claramente usar sus andadores. Y también una cosa importante que yo estaba tratando hoy día de practicar es el equilibrio.
El equilibrio. Porque uno tiene ese problema del equilibrio. Claro, a medida que vamos envejeciendo, Mario, tenemos este proceso conocido como desautonomía, que hemos hablado en muchísimas ocasiones en el pasado sobre él, especialmente en la parte cardiovascular, pero también las personas mayores toman muchos medicamentos, los cuales le bajan la tensión o la presión, ¿verdad? Y eso predispone a las personas mayores a tener ese desequilibrio, esos mareos, y que pudiesen ocasionar caídas también. Y tenemos que volver a decir, fumar, beber en exceso, ya dije el tabaco, todo esto puede reducir, dicen, la densidad ósea. Yo no sabía eso. Todos ellos tienen un efecto dañino, un efecto bastante malo sobre la masa ósea, puesto que disminuyen o afectan la retención de calcio en nuestro cuerpo. Y además aumenta el riesgo de caída. Claro. Porque lo dijimos al comienzo, la mayoría de estas fracturas se producen en personas mayores. Esperamos que los que están en las casas acompañando a las personas mayores le ayuden para evitar estas caídas, para evitar estos riesgos que pudieran ser sumamente graves. Doctor Orlando, muchísimas gracias. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Muchas y gracias. nos queremos seguir cuidando junto a usted. Acompáñenos, porque cada vez que le decimos salud es vida, es porque estamos trayendo nuevamente al doctor Orlando Rodríguez para que nos entregue interesante información a mí y a todos ustedes. Muchas gracias.